Negro. Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Voy a sacar esto un segundito nada más, chicos. Bueno, qué gusto tenerte acá. Lo lograste. Pero yo feliz de la vida. Te voy a sacar esto de acá, mira que queda feo. El alcohol que ya está un poquito... Nos quedó la costumbre. Nos quedó la costumbre. ¿Hace cuánto que estás trabajando en la delegación? Poco más de un año. Empecé en pandemia. ¿En pandemia? Sí. Wow. Y claro, porque había reducción de personal con el tema de las limitaciones que daba la pandemia. Y también un buen momento como para que el Estado rejuvenezca. Y te lo digo sanamente y con mucho respeto y cariño a todo el personal que forma parte de la delegación. Pero había que ayornarse un poco. Estaba muy estancadito. Sí, me guardo las palabras para... Había que abrir un poco las puertas de la delegación. Los trabajadores, a pesar de la pandemia, los trabajadores esenciales seguían con sus problemas. Y bueno, y el Ministerio ofrece ese espacio de conciliación voluntaria. Y bueno, por suerte tenemos también una asesora legal. Yo soy la delegada, también soy abogada, pero el trabajador tiene su espacio gratuito de donde... Podés preguntar, a ver, ¿cuáles son mis... Che, si voy a renunciar, ¿qué hago? Estoy en esta situación. A ver, una persona que está en una situación del color que usted quiera, ¿puede ir a preguntar sin comprometer su espacio? Totalmente. Recibe asesoramiento, es gratuito el asesoramiento y en caso de seguir el patrocinio también es gratuito. ¿Alguna vez te sentiste que atentás contra el trabajo? No. ¿Contra los trabajadores? No. De las primeras intenciones nuestras fue orientarnos, vengo de la educación, hacia la capacitación. Entonces hicimos capacitaciones para empleadores, para estudios contables, porque antes llegaban las inspecciones y no sabían qué era lo que tenían que tener. Entonces empezamos desde ese lugar, las primeras inspecciones solamente eran por el protocolo COVID y actualmente claro. se siguen haciendo estas capacitaciones. Mira, el otro día, chicos, no sé si tienen la imagen, va a estar difícil que la pueda ver de ahí, no es nada complicado, es una encuesta que hizo Bariloche 2000 sobre la percepción que tiene cada uno que quiera contestar de cómo se considera, ¿no? Entonces dice, soy empleado del Estado, el 19% de los lectores de un diario digital, uno de los más conocidos de Bariloche. Soy empleado privado, 29%, Bariloche tiene mucho empleado privado. Soy monotributista, 21%, soy empleado independiente, 8%. Estoy desempleado y cobro plan social 3. Acá hay dos temas. O no leen los diarios y participan, lo cual puede ser, estaría dentro de lo técnicamente lógico para el segmento que siempre se analiza. Y estoy desempleado sin plan social, 21%, pero sin embargo lee. ¿Se puede hacer una radiografía? No te digo de este nivel porque es informal, es una encuesta web. Pero ¿se podría decir qué cantidad de personas en Bolsón están sin trabajo, con un trabajo, o sea, del espectro total de trabajadores, ¿cuánto estarían en una situación de un color no blanco, digamos? El trabajo, digamos, gris existe. Informal, sí, obvio. Informal existe. La tasa, lo que podemos medir hoy por hoy es la tasa de desocupación. La tasa de ocupación en Río Negro está alrededor del 3%. Mediciones exactas en la localidad, recién ahora estamos empezando a hacer unas estadísticas más minuciosas. Claro. Pero todavía es difícil de medir porque hay mucho trabajo independiente. Gaby, claro, eso te iba a preguntar. Mucho trabajo. ¿El monotributo esconde el empleador en negro, digamos, al empleador en negro? En algunos casos sí. Cuando tienen un solo vínculo y bueno, ahí sí es cuando llegan las inspecciones y nos damos cuenta y tratamos de regularizar. Igualmente en el operativo de invierno quedó demostrado que Río Negro está tratando de regularizar la situación. De 5.000 trabajadores relevados en la zona andina, apenas 700 estaban en negro, que es un buen número de trabajo en blanco. Y salís un poco de la zona centro y también tenés zona de cultivo, tenés zona de chacras, tenés distintas zona de madereros. Uh-huh. ¿Cómo relevan eso y cómo está la situación hoy por hoy? Nosotros tuvimos la fortuna de traer inspectores en los peores días de la nevada, llegaron de Bariloche y estuvieron recorriendo, incluso fueron al Cerro Perito Moreno. Claro. Y hacen hay distintos operativos. En la época de verano sí se dirigen más hacia a los cosecheros, a los establecimientos rurales. Ahora más que nada se relevó los centros urbanos y los centros en las montañas, en la zona andina concretamente. Ahora, me da la sensación, decime si no es así o no, que el que tiene un local en el centro recibe todo.
No. Desde que estamos, vos tenés distintos tipos de inspecciones. Están las inspecciones pedidas por el gremio y por alguna denuncia o las de oficio. Tratamos de organizarnos y ahora sí ya Bolsón se extendió por la avenida Sarmiento, tenemos el barrio industrial y en el verano sí, toda la zona de chacras, lupulares y demás, se hacen las inspecciones. Venís del mundo de la capacitación y es tu fuerte, digamos un poco el sello que querés dejar, por lo menos en esta primera etapa de tu trabajo. ¿Qué trabajos están haciendo en ese contexto? Yo empecé, soy la referente de género del Ministerio de Trabajo. Estamos trabajando fuerte el tema de erradicar la violencia de género laboral. En ese sentido hicimos varias capacitaciones en Bicentenario. Claro. Y tratamos de armar un mapeo para unir instituciones de comisaría de familia, colectivas, de mujeres y demás para hacer una red para que estas denuncias lleguen a una solución. Vos sabés que hablamos con mujeres que suelen estar en la política o que ocuparon cargos muy importantes y lo que primero te dicen es no hay nada más machista que la política. Tal cual. Que los determinados funcionarios, viste, los que tienen... qué complejo eso, ¿no? Y sí, es el lugar donde tenemos que estar. A partir de la política vamos a poder modificar estas cuestiones en la sociedad. Y imagino lo que habrá pasado a Arabela Carreras, ¿sí? Primera gobernadora mujer de Río Negro, que obviamente hoy por hoy no lo puede decir, pero sí puede empezar a articular como para empezar a sacar un poco, viste, de telaraña, ¿no? Sí, por ejemplo, en nuestro caso tenemos un ministro, pero las subsecretarias la mayoría son mujeres. Uh-huh. Bueno, basta ver, en el país de 24 provincias tenemos solo 2 gobernadoras. Claro. Sí. Está cerrado todavía el tema, ¿no? Está todavía cerrado. ¿Cómo es tu relación con la gobernadora? Es cordial, sí. ¿Cómo fue el día que te llamó? A ver, contame, vamos, lo entre telones, a mí me encanta. No, la comunicación es vía el ministro. Institucional, sí. Sí, vía el ministro. Bueno. ¿Sos fanática del cerro? Sí, me gusta mucho. Yo vi unas fotos, está bien, en su Instagram, pero yo envidio a la gente que se mete ahí en la montaña, que se va hasta la cumbre, que baja, que hace... Igual lo mío es bastante recreativo, no soy muy... No me gusta la velocidad. De competencia. Las capacitaciones de género se extienden también, bueno, estamos viendo mucho al municipio trabajar sobre el tema y no es una cuestión, porque empiezan a salir un montón de temas del pasado, de gente que aguantó un montón. Sí, salió la ordenanza para el primer protocolo de violencia de género dentro del municipio en base a nuestro protocolo. Estuvimos trabajando también ahí de manera interinstitucional. ¿Hubo una renovación del equipo de trabajo dentro del ministerio? Sí, hay empleados nuevos, se está creando otro clima de trabajo. Es importante hacia adentro cómo está la administración pública para ver lo que es hacia afuera. Correcto. ¿Y te echan la culpa un poco de esa renovación? No tanto. Sí soy la cara visible y la que toma decisiones, que a veces no les gustan a todos, pero no. Mira, esta pregunta es la off the record. Esta es la que chicos no quede en internet. En algún momento, 1810, sí, se hablaba un poco de lo que era el negocio de los juicios laborales. ¿Sí? Estamos hablando quizás hace un par de años atrás. Y cuando se lo expuso la Nata y lo expusieron todos los medios nacionales, acá empezó, incluso el mismo circuito de abogados, a escucharse, pero hay 2 o 3 abogados que están en ese circuito y que tienen una cierta complicidad. Y yo te pregunto, no te voy a preguntar de eso, sino te voy a preguntar, ¿existe la posibilidad de que un abogado tenga un vínculo hoy por hoy con la gente del Ministerio de Trabajo como para decir, si estás con tal abogado, ganás el juicio? No, hoy por hoy no de ninguna manera. Nosotros tenemos una tasa de acuerdo muy alta. Cuando llega algún reclamo, como te decía, tenemos asesora legal, entonces yo soy la figura independiente en esa conciliación y tenemos una tasa alta de llegar a acuerdos. A través de distintos métodos alternativos de resolución de conflictos se resuelven y en la parte administrativa eso no tiene ningún tipo de honorario ni nada. ¿Serías tolerante a un caso de corrupción si te enterases? No. Es lo único que no hay que tener tolerancia.
¿Viste por tele? No sé si miras tele. Sí, miro. Ok, ¿algún noticiero? Digo, para Sí, amargarse miro un poco el día. Con Voz y Voto, miro. Muy bien ahí. Lo tenemos que traer a Fabián. Viene poco, ¿eh? Viene poco, sí. Viene le cuesta, poco. le cuesta. Traerlo, me cuesta. Voy a tener que ir a buscarlo. Hace una semana atrás apareció un personaje muy especial que se hizo famoso por TikTok, que era la planera, ¿no? Después, bueno, el que se sobreexpone también tiene sus consecuencias, no le deseo todo lo que le está pasando, pero cuando ves esa clase de declaraciones, ¿no? Esa como, ¿cómo te lo digo sin ofender? Como alergia al trabajo, como diciendo, si yo me quedo tranquilita, me pagan esto. Y a vos que te toca ver a los trabajadores que por ahí tienen muchos años, ¿cuál es tu sensación como persona? Y es lo que hablábamos recién. Cualquiera que se sienta acá tiene alguna ambición política, en el buen sentido de tratar de cambiar algunas cosas. Igual también yo veo otra realidad. Hay muchos planes que tienen que ver con solicitar créditos para emprender. Hoy, por ejemplo, vos otorgás, yo otorgo unos certificados para que accedan a esos créditos. Un chico para hacer letras corpóreas, otra chica para hacer repostería. Hay otra realidad de gente que quiere trabajar. Y lo que vos señalabas, bueno, hay que estar en política es la única manera de modificar esas estructuras. Hay muchos derechos adquiridos, también privilegios que hay que modificar y llegar a consensos. Sí. Que esos consensos perduren a pesar de la alternancia del poder, lo cual es lo que nos complica. La alternancia del poder, ¿no? Cambia todo. Yo tengo 44 años y la verdad que creo que no hubo continuidad de nada nunca. De nada. Recién escuchaba a Massa hablar, nombró por ahí Brasil, bueno, esto de que nos abrimos al mundo, después nos cerramos al mundo. Hay cuestiones que tienen que trascender a esa alternancia. Sí. Y esos consensos, que como hablábamos recién, no importa del color que sea, consensos básicos que perduren. Correcto. Ahora, hay acuerdos que perduran, porque esto es al margen. China tiene acuerdos con represas en el sur argentino por X cantidad de años. Hay cosas que son, viste, yo que sé, esto que tiene Neuquén, que no sabemos qué es, que todo el mundo mira. Digo, tenemos apertura al mundo en algunas cosas y en otras no. Complejo. ¿Vos sos de Buenos Aires? Sí, nací en Capital. ¿En Capital? ¿Y cuándo te viniste? Y hace más de 26 años. ¿Y por qué te viniste? Y Julián se llama el motivo. Sí. Igual desde muy chica yo decía que iba a venir a vivir a la Patagonia. No sé, el universo conspiró y terminé. Ya tengo más de rionegrina que de porteña, más de la mitad de mi vida acá. ¿Y esa adaptación te costó o fue fluyendo? Porque además, bueno, estaba siendo mamá en ese momento. Fue fluyendo porque apenas llegué, me involucré en un proyecto educativo, también estaba en un grupo con la doctora Borile. ¿Estabas con el grupo Rewe? ¿Cómo se llamaba? Rewe. Sí. Ah, qué genia que es esa mujer. Sí, no. Hay que rescatarla, Mónica. No, aparte la educación en una localidad, en un pueblo en ese momento para mí era algo prioritario. Una avanzada de la época. Sí. Una cooperativa de trabajo. ¿La privada? Claro, sí, el Pascasio, sí. Qué bueno. Trabajé 7 años. Qué bueno. Bueno, entonces, viste que uno se siente orgulloso cuando vas dejando huellitas. Sí. Acá yo involucro. Sí. ¿Me deja meterme en otro tema? O sea, mezclo un poco los temas. Sí, se puede. ¿Cómo es convivir con un político? En casa poco se habla de política, salvo los asados familiares, claro, donde todos te acotan algo, pero se habla poco. A veces la gente nos para en la calle y nos pregunta sobre algo y vos le decís que sí, no tenés ni idea de lo que está. Aparte tenés un trabajo bastante complejo como para estar en todo. Claro, sí, a partir ahora desde que estoy en la función coordinamos, porque bueno, golpeo la puerta. Si hay que modificar algo, una ordenanza, algo, trato de utilizar en el buen sentido esos contactos. Sí. Pero bueno, y también es complicado a veces las críticas. Sí. Es difícil en una localidad, ¿viste? Es como, siempre cuento el oráculo de Bacon, ¿lo conocés, de Kevin Bacon? Y acá no hay 6 grados de separación, acá hay 1 grado de separación entre todos. Claro. Todos tenemos algo que ver. Claro. Y a veces se desperdicia gente capaz que puede estar en un lugar por esta cuestión de los vínculos. Claro. Sí, totalmente. ¿Y cómo sos respecto? Porque la familia es la primera que sufre muchos ataques y de los políticos solemos hablar como si fuese, y no todos son iguales y ya sabemos, y vos sabés quién tenés al lado, o sea, quién más que vos sabés quién tenés al lado.
Pero las redes sociales son a veces una cloaca que superan a Viviana Canosa. Sí, sí. Tratamos de evitar. Sí fue duro durante la pandemia. En ese caso sí, porque había enfermedad de por medio y uno puede... ¿Te tocó el COVID? No, me tocó al principio, pero prácticamente solo releve. Sí. Sí. En ese momento sí fue duro el tema de las redes sociales, porque nos afectó a todos. Sí. A todos. Demostró que a veces son muy mal utilizadas. Sí. ¿Y te gustaría avanzar en la política? Porque imagino que cuando está el ambiente, y los chicos también, sí. Van viendo y van aportando. Yo los conozco, son una familia muy linda, muy integrada, y bueno, todos participan. Si yo digo, ¿hay un futuro por ahí que te gustaría, digo, el día de mañana, 20 años adelante, de política? Todos, yo creo que todos tenemos la responsabilidad de estar en política. Ya no tenemos tiempo para indiferencia. Esto que hablábamos del cortoplacismo, yo ya estoy pensando que mis nietos van a nacer acá y bueno, claro. No quiero volver atrás. ¿No te irías del país? No, jamás. No tengo doble ciudadanía. Okay. Por convicción, no por, viste, mi apellido. Claro, claro. No. Tengo un sentimiento muy fuerte hacia mi país. Y ahora, ¿cómo proyectamos el trabajo? Porque el gran problema, creo que de todo, es el trabajo dignifica, decía creo que Perón. Y la verdad que es verdad. Cuando uno tiene trabajo, sea duro, sea no, pero vos sabés que contás con el dinero y que podés proyectar tu futuro. ¿Cómo creamos trabajo? Es difícil. Río Negro tiene, así como tiene toda la Argentina distintos tipos de recursos, Río Negro tiene todo. Vos pensás que el ministro se ocupa desde el valle, peras, manzanas, sí. Cordillera, puerto, tenemos todos los recursos. Sí, creo que Río Negro es la más rica para mí en todo. En todo sentido. Y buscar nuevas formas de generar trabajo. Esto del proyecto del hidrógeno verde, cambiar la matriz productiva de alguna manera, sí. Porque estábamos muy estancados. Por ejemplo, el tema ahora hay un programa intercosecha. Cuando no hay cosecha, ¿qué hacemos con esos trabajadores? Ahora se le está buscando para que tengan un ingreso entre cosecha y cosecha. Diversificar un poco la matriz productiva. Ojalá que el hidrógeno verde traiga trabajo a la provincia. Es el proyecto trascendental de la gobernadora Arabela Carreras. Creo que de lo que va a trascender con el tiempo de ella, más allá del COVID, que fue que le tocó, es ese proyecto. ¿Hay distintos niveles de justicia? Digo, si uno mira la justicia nacional, si mira la regional, si mira... ¿Qué pensás de la justicia? Una de las cosas que veo en todo este problema que estamos viviendo es que estamos todos de acuerdo en los principios republicanos. No tenemos la mejor justicia que podríamos tener, pero no la queremos tocar. Estamos convencidos de la independencia y bueno, hay cosas para mejorar. Sí, pues puede haber un consejo de la magistratura diferente, puede cambiar el número de miembros de la Corte, pero tenemos que bregar porque la justicia siga siendo independiente. ¿Qué son los valores para vos, si querés, en la política? Y el primer valor es la transparencia y la coherencia. Uno puede ir creciendo, es verdad que todo cambia, pero sí seguir en un mismo sentido. Eso también es un poco lo que vimos con esta gestión, ir hacia algo federal. No importa con quién nos sentamos a charlar, pero lo que sea mejor para Río Negro. El otro día estábamos con Leticia Tornero, que estuvo a cargo de Desarrollo Social en su momento. Está estudiando coach y bueno, nos enseñó un montón de cosas, la verdad. Nos quedamos hablando mucho. Y la mediación tiene mucho de coachaje también, ¿no? Mucho. De sacarte el prisma tuyo y tratar de ponerte en los ojos del otro. Sí, la empatía, ponerte en el lugar del otro, que no sienta que le estás sacando derechos a uno para darle al otro, escuchar. Fundamental. Para cualquier consenso, lo primero que tenés que hacer es escuchar. Cuando la parte se siente escuchada, avanzás en la negociación. Y eso, si tuviese que poner un ranking de situaciones por qué se llegan a los problemas, ¿es por la falta de escucha? La falta de comunicación, totalmente. A veces desinformación y, bueno, que se produce una desconexión entre las partes. Entonces, cuando los sentás a los dos y de alguna manera dejás que los dos se explayen, muchas veces hay una alta tasa de acuerdo.
De tu trabajo, ¿qué es lo que menos te gusta? La burocracia. La burocracia, los papeles. Llename vos sos la que dice, no, me tenés que traer la estampilla del banco. No, trato de que no. Te olvidaste la fotocopia, vení que te la hago yo. Sí, claro, sí. por favor. Chicos, si ustedes tienen máquina, sí, se lo manda el... Sí, no, trato. Gracias. Sí. ¿Por qué estudiaste abogada? El sentido de justicia. Es una de las profesiones que más se acerca al sentido de justicia. Uh-huh. Y ahí tenés mucha filosofía. Sí. ¿Y te fue cambiando ese concepto con el tiempo? No, la verdad que no. Uh-huh. Siento que es un ideal al que todos tenemos que aspirar. Uh-huh. Y que llega. Tarde o temprano, pero llega. Qué bárbaro, ¿no? Te vuelvo a hacer la misma pregunta porque creo que va por ahí. ¿Cómo se crea trabajo? O sea, fíjense que los articuladores de los que controlan justamente lo que tiene que ser ¿la norma es muy alta como para que se cree trabajo en este contexto o está bien? No, está bien. Sí, hay una parte impositiva, una carga impositiva muy fuerte que a veces frena eso. Sí. Y tampoco hay un buen asesoramiento quizá al empleador de todos los beneficios que puede tener. Por ejemplo, una empleada doméstica, hubo programas que hasta le pagaban una parte del sueldo. Correcto. Hay muchísimos programas. A veces falta asesoramiento y un poco de consejo hacia los empleadores. Pero existe el buen empleador. En Bolsón hay mucho buen empleador. Sí. ¿La antigüedad, el más viejito que te acuerdes? Empleado, así que fue a consultar. Y 29 años de antigüedad. Claro, una vida. Y los peones rurales pasan su vida con un patrón, como dicen ellos. Sí. ¿Qué te gustaría que pase en los próximos años desde tu visión profesional? Y por supuesto que crezca el trabajo y la educación, los dos pilares fundamentales para qué es lo que requiere la reforma estructural que requiere el país, teniendo tantos recursos y teniendo el tipo de ciudadanos que tenemos. Ahora con la educación, ¿qué hacemos, no? Hay que reforzar. Está complejo ese tema, ¿no? Y no sé si te gusta leer de un poco de las cosas modernas, pero el otro día leía por qué los chicos, creo que lo conté acá, no quieren ser como nosotros los cuarentones de para arriba, ¿no? ¿Y por qué los chicos no quieren tener casa? ¿Por qué los chicos no quieren tener auto? ¿Por qué no quieren tener hijos? Uh-huh. Teniendo la educación que se les da, ¿no? Una educación que por ahí hasta puede ser criticada de conservadora, viejita, sí. Enseñame de otra cosa. ¿Pensás que hay que enseñar más oficios? Sí. Más escuelas técnicas. Hay muchas carreras que no se están dictando. Y aparte la necesidad de cada localidad. Y qué complejo que es, porque fíjate que no se hace mucho foco, o sea, le cuesta mucho. De hecho, acá tenemos la escuela de carpintería que no sabe cómo todavía sigue existiendo y no saben cómo delegar la posta. Se pone complejo, no tenemos la gente de Machine que hace un trabajo muy bueno. Sí, ahora la Secretaría de Niñez e Infancia hace un buen trabajo a nivel escuelas secundarias. Detectan a algunos chicos que no van a seguir estudiando y los traen a estas escuelas de oficio. Que ese es la cadena que falta. Uh-huh. El chico que no va a seguir una carrera o no va a seguir alguna tecnicatura, que se dedique a estas escuelas de oficio. ¿Te tocó ir a la secundaria en este tiempo? No, a la común, a la pública. Sí. ¿Diste clases? No, últimamente no. Por alguna cuestión de nuestros trabajos, a mí me tocó por ahí dar 2 o 3 intervenciones y te sorprende muchísimo cómo los chicos se duermen en clase. Sí. Literal, ¿eh? Sí. Y está habilitado en tu época y en mi época, obviamente. No, para nada. Para nada. Pero igual no los juzgo, los observo. Porque evidentemente nos está faltando una parte en la comunicación como para hacer esto lo suficientemente atractivo para que alguien te respete, aunque sea con una escucha activa. Sí, incluso a veces ves capacitaciones para adultos que no tienen imagen o te pasan solamente un power con texto. Claro. Nos aburrimos nosotros, imagínate los chicos que tienen... ¿Haces mucho Zoom? Poco, pero audiencias que personas están distantes las hacemos por Zoom, las audiencias. Bueno, Gaby...
Interesante. Tenés Gracias. un trabajo, vos sigue estando en el mismo lugar, ¿no? Sí, sí, me gusta el lugar. ¿Sí? Me gusta el lugar. ¿Los van a cambiar allá arriba en la nueva oficina? No. Eso es del IPPB y va para el Ministerio de Trabajo. Bueno. ¿Proyecto para el próximo año? Y reformar la delegación, ampliarla. Ampliarla. Sí. Bueno, ¿van a tomar más personal? Todavía no, pero en base a lo que dijo recién Sergio Massa, parece que la administración pública no va a tomar. No puede. Sí, seguramente la gobernadora se va a adherir como todos los, todos los gobernadores. Muchísimas gracias por estar acá. ¿La pasaste bien? Sí. Buenísimo. Gracias, Rodrigo. No, gracias a vos por venir. Y realmente tengo 3 millones de preguntas que se las voy a hacer acá, después se las cuento en Twitter o por ahí. Pero la verdad que es muy interesante desde su rol institucional y aprovechando, si recién ahora se entera, se me olvidó el nombre de tu pareja. Fabián. Fabián es el esposo de Gabriela, Fabián Rudolf. Sí. Es una laguna así, casi que lo bautizo. Y bueno, tiene todo un condimento muy especial. Y es una persona que además, en lo personal, me gusta mucho leer sus comentarios, me gusta mucho cómo interactúa y las reflexiones que hace. Así que para mí era un privilegio tenerla acá. Gracias, Gaby. Gracias a vos, Rodrigo. En minutos continuamos. Vamos a estar hablando con Efraín Ranea porque estuvo el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, aquí en el Cerro Perito Moreno. Calculo que mirando un poco su inversión, viste que anda con el tema de los autitos, pero habló con la prensa y habló con militantes de acá. Vamos a ver qué dijo.